Espero estén pasando una feliz semana. Vamos a iniciar la clase de este día con la agenda, que es la siguiente: la bienvenida, el desarrollo del tema, asignación de la tarea y cierre. La cita del día: ten claro que a la cima no llegarás superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Los medios siempre son los mismos por donde les voy a enviar la clase: Classroom, WhatsApp y la dirección web que aparece acá abajo. El tema de hoy: principios básicos de electricidad y electrónica. Es esencial conocer y manejar las unidades eléctricas, conocer la forma de tomar medidas e identificar los puntos básicos de entrada y salida de la alimentación eléctrica de la PC. Las tres medidas básicas para realizar un primer análisis eléctrico son: tenemos el voltaje, cuya unidad son los voltios y su símbolo es la V. La corriente, cuya unidad son amperios y el símbolo de la unidad es la letra A. La resistencia, cuya unidad son ohmios y el símbolo es el ohmio. El voltaje lo representa la letra V. Si nosotros andamos buscando voltaje, si esa es nuestra incógnita, lo vamos a representar con la V. Si nosotros andamos buscando la corriente, el valor de la corriente, lo vamos a representar con la I minúscula. Y si lo que andamos buscando es el valor de una resistencia, lo vamos a representar con la letra R. Ahora vamos a ver la fórmula para relacionar estas tres cantidades, que es llamada la ley de Ohm. La ley de Ohm tiene la siguiente fórmula: B igual a I por R. La B, como les había dicho, representa el voltaje, la I minúscula representa la corriente y se va a multiplicar por la resistencia, que lo representa la letra R. Ahora vamos a despejar la fórmula anterior para encontrar la fórmula para la corriente y la resistencia. Si usted gusta, hágalo ahorita en su cuaderno y despeje la I para encontrar la corriente y la R para encontrar la resistencia. Más adelante vamos a hacer algunos problemas donde ya está despejada la corriente y la resistencia, a ver si le da igual el despeje como me ha dado a mí. Y tenemos la representación gráfica del triángulo de la ley de Ohm, que es la que estamos viendo ahorita. La ley de Ohm expresa la relación que existe entre voltaje, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico de DC. DC es corriente directa. Dichas relaciones establecen que si se eleva V, que es el voltaje, aumentará la corriente. Si se reduce V, disminuirá la corriente. Si se aumenta la resistencia, disminuirá la corriente. Y si se reduce la resistencia, aumentará la corriente. Aquí podemos ver una imagen de cómo se representa lo que es la resistencia, el voltaje y la corriente. Ahora vamos a ver los conceptos de flujo eléctrico. Si hablamos de flujo eléctrico, es como que estemos hablando del concepto de electricidad. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, que es una partícula que se encuentra alrededor del núcleo del átomo y que tiene la carga eléctrica negativa. Su símbolo es E elevado a la menos en el interior del material. Voltaje es la fuerza conductora, presión eléctrica, tras el flujo de una corriente. También se puede referir al voltaje como la diferencia potencial o fuerza electromotora.
La corriente es la cantidad de flujo de electricidad por un objeto conductor. Y la resistencia es la propiedad de un material que limita o presenta oposición al flujo de corriente. Al poner la resistencia en un circuito, ahí ya no pasa corriente, porque es oposición de la corriente. Ahora vamos a ver otra cantidad eléctrica, que sería la potencia. La potencia se representa con la letra P, su unidad son los vatios y su símbolo es la W. La fórmula es P igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, que también puede expresarse como P igual al voltaje por la corriente. La potencia es nombrada muy a menudo como característica principal de las fuentes de poder del APC, ya que entre más circuitos y dispositivos constituyan al APC, más potencia de salida de la fuente necesitaremos. Las actuales placas madre necesitan fuentes de poder con una salida de por lo menos 400 watts y tiende a aumentar. Si el CPU es de alta gama o de alto rendimiento, se va a necesitar una fuente mucho más grande, por lo menos de 600 watts hacia arriba para que levante esa computadora. También hay que tomar otros aspectos en cuenta, no solo la potencia en la fuente, sino también lo que es la polarización de su toma corriente, que eso es muy importante por si hay una descarga eléctrica se va a tierra. Y también es importante utilizar una batería por si hay una descarga, pues no se arruina su fuente. Si tiene su computadora desprotegida, sin polarizar su toma corriente, o tiene también, o no cuenta también con una batería, se puede dañar la fuente de su computadora o en el peor de los casos hasta se puede dañar su motherboard. Vamos a ver el concepto de circuito abierto. Es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente. Si se fijan en la parte de arriba no circula porque el interruptor está abierto, entonces por eso no hay circulación de corriente. Por estar interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico, el circuito al no estar cerrado no puedes tener un flujo de energía que permita una carga o a un receptor de energía aprovechar el paso de la corriente eléctrica y poder cumplir un determinado trabajo. El circuito cerrado es un recorrido por un cable de metal o conductor de la electricidad por donde circula la corriente. Si se fijan aquí, sí, el interruptor está cerrado y por eso hay paso de corriente. El que un circuito sea cerrado viene a decir que la corriente o electrones va de un lado del circuito a otro. En otras palabras, los electrones hacen un recorrido desde el principio hasta el final del circuito. En estas representaciones, nuestra fuente o la FEM también se le llama, es esto de aquí que estamos viendo aquí en pantalla. Esto es la fuente o la FEM. Aquí es tierra. Aquí es donde se hace tierra en el circuito. Vamos a ver algunos materiales conductores, semiconductores y aislantes. Empecemos con los conductores, que son materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas, cuya función es conducir la electricidad de un punto a otro. ¿Qué materiales utiliza? El oro, la plata, el cobre, los metales, el hierro, el mercurio, el plomo, aluminio, entre otros. Estos materiales son considerados como buenos conductores de energía. Ahora vamos a ver los aislantes, que son materiales que impiden el paso de cargas eléctricas. Eso quiere decir que en esos materiales no va a pasar la corriente. Una de las funciones es que protege las corrientes eléctricas del contacto con las personas.
y con otras corrientes. Entre los materiales están la goma, la cerámica, el plástico, la madera, el caucho, el vidrio, la porcelana, el hule, entre otros. En esos materiales no hay paso de corriente. Y los semiconductores son materiales que pueden permitir e impedir el paso de la energía eléctrica. Conducir electricidad solo bajo condiciones específicas y en un sentido. Entre los materiales están el silicio, el germanio, el azufre, entre otros. Ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Vamos a utilizar la ley de Ohm, la que vimos al inicio. Entonces vamos a leer el enunciado. Dice, calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Ahora lo que se hace es sacar los datos del ejercicio. El ejercicio nos está dando una resistencia de 10 ohmios, que ya habíamos dicho que la resistencia la íbamos a representar con la letra R y el símbolo es el ohmio. También nos está dando un voltaje de 30 voltios, que ya habíamos dicho que la letra V es la que representa el voltio y su símbolo es la V. Y lo que nos está pidiendo, incluso hasta aquí aparece en el esquema, es la corriente. Queremos averiguar la corriente. Entonces dice, el problema nos pide la corriente, por lo que tendremos que aplicar la ley de Ohm para hallarla. La solución, para darle solución a este problema, basta con retomar los datos del problema, que en este caso sería la resistencia de 10 ohmios y una tensión de 30 voltios. Por lo que tendríamos, aquí ya tenemos despejada y puede comprobar si despejó bien la corriente. Entonces sería, esta es la misma ley de Ohm que teníamos B igual a I por R, aquí ya está despejada. Tendríamos I igual a B entre R, entonces vamos a dividir 30 voltios entre 10 ohmios y esto nos va a dar 3 amperios. La A, recuérdense que es el símbolo de la corriente, que es lo que acabamos de encontrar. Siempre a nuestros valores tenemos que representarlos con un símbolo, porque si yo pongo 30 entre 10, ahí yo no estoy diciendo nada. Yo no sé si eso es voltaje, si eso es corriente, si eso es potencia. Entonces siempre es bien importante utilizar los símbolos para identificar qué es lo que estamos haciendo. Entonces la respuesta serían 3 amperios. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Lo primero que les dije, vamos a sacar los datos. ¿Qué nos está dando el ejercicio? Nos está dando una resistencia de 10 ohmios y nos está dando una corriente de 4 amperios. Y nos está pidiendo que busquemos el voltaje, incluso hasta en el diagrama, la incógnita que nos está indicando es el voltaje. ¿Cuál es la solución? Del mismo modo que el ejemplo anterior, lo que necesitamos es retomar nuestros datos, que en este caso serían 4 amperios, que atraviesan sobre el circuito de la plancha y la resistencia de 10 ohmios, por lo que volvemos a despejar nuestra ley de Ohm para encontrar el voltaje, que sería V igual a I por R. Entonces vamos a sustituir la corriente, que son 4 amperios, y vamos a sustituir por la resistencia, que son 10 ohmios, y eso nos da como resultado 40 voltios. Ese es el voltaje que lo acabamos de encontrar. Entonces siempre hay que poner los símbolos, eso que no se nos olvide. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Determina el valor de la resistencia que se obtiene de un circuito de 110 voltios y a su vez pasa una corriente de 3 amperios.
Entonces vamos a sacar nuevamente los datos. Tenemos una corriente de 3 amperios y un voltaje de 110 voltios. Y nos está pidiendo que encontremos la resistencia. Incluso en el diagrama también nos está diciendo que encontremos la resistencia. La solución, al tratarse de una fuente de 110 voltios y una corriente eléctrica de 3 amperios, primeramente debemos despejar a la variable R en nuestra fórmula de la ley de Ohm para así poder sustituir nuestros datos y encontrar la respuesta correcta. Ahí pueden verificar si ustedes despejaron bien R, les quedaría R igual a V entre I, voltaje entre corriente. Y nada más nos resta sustituir los valores, que sería el voltaje de 110 voltios entre la corriente, que son 3 amperios. Y eso nos va a dar como resultado 36.66 ohmios. Usted puede comprobar las respuestas. Ahí hágalo con su calculadora para ver si le da lo mismo que a mí. Y vamos a pasar a lo que es la actividad individual. Yo les expliqué 3 problemas. Entonces les he dejado un problema para encontrar corriente, otro para encontrar voltaje y otro para encontrar resistencia. Entonces aquí ya les dejo los enunciados. Simplemente usted aplique la fórmula. No se nos olvide utilizar símbolos y poner la respuesta. Entonces aquí están los 3 problemas para que los hagamos ahí en el cuaderno. Y ahí están. Entonces cada uno pide algo diferente. Uno pide corriente, otro pide resistencia y otro pide voltaje. Así que ahí ya les dejo los datos, solo está para aplicar la fórmula. Y como última parte de la tarea vamos a hacer esta tablita. Dice trasladar el numeral según considere la respuesta a la columna del centro. Entonces ahí usted tiene que leer la pregunta y buscar acá cuál es la respuesta correcta. Digamos que la número 1 fuera esta. Entonces aquí va a colocar el 1 donde está amperio. Si usted cree que amperio es la respuesta de la diferencia potencial o fuerza electromotora, ahí pone el número 1 y así va a ir buscando la respuesta correcta. Todo esto lo va a encontrar en la clase. Ahí se los he puesto, así que ahí pueden leer la clase y así van a poder contestar esta tablita. La fecha de entrega sería para el 30 de abril. Lo puede hacer como le dije en su cuaderno. Lo puede mandar a mi correo o a Classroom o al WhatsApp también. Entonces, con eso yo me despido y gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.